Hombre, hola, buenas noches, bienvenido, Moisés. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Por aquí, esperándote para tener esa conversación y que nos enseñe los pasos del despertar. Oh, ¿Cuáles son los pasos? Bueno, vamos a hablar sobre todo ello, pero ¿son largos, cortos, o es un desarrollo personal poco a poco y despertares momentáneos, o cómo es? Cuéntanos. bueno, pues antes de nada, encantado de seguir estando aquí con todos vosotros y compartiendo información. Pues sí, ya lo has dicho muy bien, Fernando. Uno de los primeros mensajes que iba a compartir es que es importante tener un poco una guía, Ujú. porque ya de los que hemos hecho el proceso nos han pasado unas circunstancias o hemos pasado por unos procesos, ¿no? Entonces, realmente, más que pasos, es entender que al final todo es un proceso. Ujú. Como ya me conoces, yo ahora me pondré a hablar y me quedaré solo, No ¿vale? te Entonces, preocupes. Te deja- cortaré para poder hacerte preguntas y pueda ahí- desarrollar el tema. muy bien. Adelante. A eso iba. Lo haces con tu ejemplo, ¿no? Como tú despertaste en eso a través de un proceso, ¿no? Sí, por supuesto. Yo cuando comparto información, al final me estoy basando en mi propia evolución, mi propio proceso. Ujú. Y por supuesto, os comparto pues, mi propia versión, que cuando entendemos cómo va el proceso, nos damos cuenta que es esa propia versión la que ha ido avanzando y evolucionando. Al Ujú. final es mucho más sencillo de lo que creemos. Antes de ver el proceso, ¿en qué consiste el despertar? Se preguntará mucha gente, bueno, ¿y cómo es ese despertar? ¿En qué consiste? ¿Voy a ver algo diferente a mi realidad? ¿Cómo es? Cuéntanos. Esto es también muy importante entenderlo, porque sí, primero, como siempre os digo, al final tenemos que entender que de momento todavía nos comunicamos a través del vocabulario que inventamos en su momento y que al Ujú. final las palabras son palabras y simplemente le hemos puesto conceptos o puntos de vista a situaciones o a sucesos, ¿no? Entonces, en Ujú. este caso también esa palabra de despertar que se puso en su momento, implica un poco, cuando se entiende bien, que al final, si entendemos el despertar como una toma de conciencia, Ujú. decimos que despertamos de un estado de inconsciencia o de el estar dormidos. Ujú. Simplemente pasa que ese despertar es coger conciencia de una información, de una realidad distinta a la que hemos estado viviendo hasta ahora. Ujú. ¿Y para cada persona es diferente o hay una medida de decir, mira, con lo que me has dicho, estás despierto, estás medio despierto, con una sensación de que te llegan todas las respuestas? ¿Cómo es? Sí, mira, la intención del programa de hoy era eso, compartir un poquito mi propia experiencia de Ujú. evolución, pero al mismo tiempo la que he podido experimentar y vivir con muchas otras personas con las que me he relacionado en todos estos años. Porque como os Adelante. digo, todos venimos al proceso desde que nacemos, ¿no? Pero Ujú. hay un punto en el que podemos decir que empiezas a hacer ese proceso más conscientemente, ¿no? Y de Ujú. ese punto hace ya veintitantos años que yo empecé. Y entonces en esos años he conocido a muchas personas que han estado en un camino o en el mismo camino que estaba yo y también he Ujú. visto muchas situaciones distintas. Entre ellas, que por eso este programa estaba destinado un poco a eso, a poder informar para todo el que esté haciendo esos pasos, ¿vale? Ujú. Que no se pierdan en el camino. Hay Ujú. grandes frases de las que os hablo muchas veces, ¿no? Que se atribuyen a grandes maestros. Al final me da igual que lo dijo o no, yo me quedo con la información y con el valor, la sabiduría, ¿no?
Y en este programa hay una que quería destacar porque yo la viví y muchos compañeros que, como os digo, conozco también la han vivido. Es la frase aquella famosa que dice: muchos serán los llamados, pero muy pocos los elegidos. ¿Te suena? Sí. ¿Significa que es doloroso? Porque, o vas por otro tema. Bueno, para empezar, cuando yo la escuché por primera vez, Ujú, ¿vale? Me indignó, sacó la rabia de mí y, ujú, por supuesto, entró de nuevo en ese momento en el que yo todavía estaba de conciencia mi punto de vista de la injusticia, porque al ujú, final, ¿cómo que muchos serán llamados y pocos elegidos? ¿Quién decide quién serán los elegidos, no? ¿O qué hay que hacer para ser el elegido? Y ujú, eso, en años atrás, ahora cada vez vamos progresando más, pero años atrás nos machacaba mucho o nos machacó mucho a muchos de los que estábamos en aquel proceso. Por eso en este programa os intentaré compartir un poquito eso, como un recorrido que se hace a gran ujú, escala, por supuesto, y entendiendo lo que hablamos, que somos seres, todos somos lo mismo, pero en este plano, seres individuales viviendo experiencias cada uno las suyas. Entonces, como tú ujú, decías antes, ¿es un proceso similar en todos? Sí. Y podríamos decir que la mayoría os sentiréis identificados en los pasos más o menos que os iré contando hoy, ¿no? Pero luego, por supuesto, cada uno tiene sus experiencias personales o sus puntos. ujú. ¿Sí? Adelante. ¿Cuál es ese primer paso? Vale. Oriéntanos. Mira, para empezar, como comparto desde que empecé con vosotros, mi información que yo tengo, funciono, que me canalizó mi yo superior, es la información de que todo es energía. Yo me gusta llamarle la energía creadora, a lo que otros le llaman el Dios, el universo, el todo, ¿vale? Entonces, simplemente hay un momento dado que esta energía creadora se autoobserva. Al Ujú, autoobservar, coge conciencia de sí misma. Al coger conciencia de sí misma, se expande. Y al expandirse, se crea lo que conocemos como las dimensiones de energía sutil, la dimensión esencial y la dimensión de energía física. ¿Vale? Este es el principio del proceso del despertar que finalmente hace el ser humano y otros seres conscientes del planeta, ¿eh? Pero nos vamos a centrar más en nuestro planeta y en el ser humano, ¿sí? Quiere decir que esa energía todo, esa energía creadora al mismo tiempo de autoconocerse y autoexpandirse, empieza a desplegarse en las distintas dimensiones siendo al mismo tiempo todas el mismo. Pero el ujú, proceso de esa esencia que es toda energía, luz, al expandirse a las dimensiones, va bajando la vibración. No es que sea peor, simplemente es una vibración distinta, lo que permite que en cada dimensión se puedan experimentar diferentes experiencias, ni más ni menos, y puedan existir diferentes tipos de energía que ujú, finalmente acaba derivando a energías que son seres supuestamente individuales, pero que aún así son conscientes de que forman parte del todo. Pero finalmente llegamos a la dimensión física, donde esta energía sutil se compacta en un mismo espacio-tiempo, creando la ilusión de la energía sólida, que hablamos de la energía física, pero a nivel científico ya sabemos que realmente no hay nada sólido, todos son energías, son moléculas, son partículas que ujú, están en movimiento. ujú, Una vez que se llega al estado de la dimensión física, el proceso avanza. Y entonces ya no solo son los planetas que se crean, sino que empieza a crearse lo que conocemos como seres vivos. ujú, Entonces, dentro del planeta Tierra, al final todo ser pasa por una evolución, empezando por el estado mineral para pasar al estado vegetal, siguiendo al estado animal y finalmente al estado que se supone que es el estado más alto de conciencia en este planeta, que es el ser humano. ¿Bien? ujú. Pero también, por lo que tengo entendido, son enseñanzas budistas, ¿eh? Yo comparto esa información no porque la haya estudiado por el tema budismo, sino por eso, porque a mí me llega a ver mi yo superior o mi conciencia.
Hasta Ujú. aquí bien. Bien. Eh, la gente que quiere dar esos pasos tendrá que hacer pequeños ejercicios para corroborar y confirmar que todo es energía, ¿no? Bueno, esa es, podríamos decir, parte del proceso y al mismo tiempo el engaño del proceso. Pero, pero sí, dentro de la experiencia, como te comento, hemos pasado a esa primera etapa a nivel muy rápido y ya está el ser humano. Entonces, ahora a nivel de ser humano hay un proceso igual. Entonces, el ser humano empieza desde su raíz, que es Ujú, la raíz más primitiva, la raíz más del animal, porque al final no nos tenemos que olvidar que venimos de lo anterior, éramos animales. Por lo tanto, empezamos a funcionar desde nuestra base, que es el instinto animal, ujú, supervivencia, ¿vale? Y, por supuesto, se crea esa energía que a día de hoy conocemos como ese miedo, pero el ujú, miedo no se crea desde un lado negativo, el miedo se crea como un instinto de supervivencia, ujú, ¿vale? Sigue evolucionando el ser humano, todo lo que conocemos, prehistoria, todas las etapas que hemos pasado, hasta llegar a la hora, ¿vale? ¿Para qué os digo esto? Para que cojáis conciencia de que, claro, estamos sumando la información de todos los tiempos desde el principio de la creación del ser humano, ¿sí? Por lo tanto, toda esa información se traspasa en el ADN y en el linaje de los personajes hasta llegar a la hora. Esto es importante ujú, tenerlo en cuenta porque luego será realmente el proceso que tenemos que esperar a ese nivel individual cada uno de nosotros. ujú. Vale, pues ahora vamos a por lo que seguramente interesará más, ¿no? El proceso de ese despertar. Ujú, Como digo, es un proceso. Entonces, como proceso, también llegamos a la etapa del experimentar simplemente lo que es lo material. Lo material, ¿qué quiere decir? Pues que cuando hemos sobrepasado ya esa etapa del sobrevivir, y entenderme, que al final la mayoría de la humanidad en un sentido sigue sobreviviendo, ¿no? Pero ya no es la carencia aquella de no poder comer, de tener que estar escondiéndonos para que no nos maten, y ujú, etcétera. ¿Eh? Entonces llegamos a un proceso en el que estamos experimentando más lo que es esa vida material, pero podríamos decirle como un poquito más agradable. ¿Dónde está el tema? Que en este caso se generan los propios seres humanos, hay seres humanos que empiezan a hacer separaciones, pues, desde religiones hasta las divisiones de los países, hasta los gobiernos, hasta los, etcétera, etcétera. Y se genera o ujú, se crea un sistema, ¿bien? Lo que mucha gente conoce como la matriz. Bien, ujú, aún así, todo esto no deja de seguir siendo parte del proceso. Entonces volveremos a vivir esa etapa en la que vamos a volver a vivir unas experiencias diferentes de las que habíamos vivido antes y de las que viviremos después, ni más ni menos. Bien, sin liarme mucho, porque si no se nos irá el programa, llegamos sí. al punto en el que al final a los seres que se considera dormidos son los seres que todavía están totalmente integrados en ese sistema. ¿Eh? Simplemente, según ellos, solo son conscientes de que existe lo físico, de que solo son un cuerpo físico y de que han de vivir en un mundo que funciona de X manera, como su gobierno donde toque vivir ha decidido que se funciona y Ujú, lo hace. ¿Bien? ¿Dónde está el problema? No lo hay. No lo hay cuando cogemos conciencia de que en el proceso todos hemos pasado por el mismo proceso y que cada ser está en su proceso. ¿Vale? Esto es muy importante entenderlo porque será un paso que nos ayude enormemente a nosotros mismos en nuestro proceso y a los seres que tengamos a nuestro alrededor. De esa ujú, manera se respetará el proceso de cada uno y además se entenderá una cosa esencial, lo que siempre os digo, que el bien y el mal realmente no existen, son conceptos. Y al final una acción, el ser humano ha llegado a un momento dado que la mayoría ha dictaminado que aquello es bueno o que aquello es malo. ujú.
pero aún así no deja de ser una experiencia más que se vive y se experimenta. Bien, hasta aquí, Fernando. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna. Sigue. Estamos con los dormidos ahora. ¿Sí? De acuerdo. Siguiente paso o siguiente parte del proceso. Hay un momento dado que por las vivencias, acordaros que vamos sumando las vivencias y recuerdos, experiencias de las vidas pasadas. Por lo tanto, si nosotros ya hemos experimentado esas partes, ahora nos toca seguir avanzando. Este proceso se hace, como os digo, consciente y al mismo tiempo inconscientemente. O sea, como veréis, la vida nos avanza, nos hace pasar por las experiencias, nos guste o no, porque es parte de cómo funciona la energía que resuena, la información que llevamos, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, siguiente paso, personas que empiezan a sentir o a poner en duda lo que les dice, los que les mandan de cómo sabe funcionar, de cómo dicen que funciona este mundo y de sus propias vidas. ¿Sí? Normalmente es muy común haber pasado por alguna situación traumática. ¿Por qué? Porque es parte de cómo hasta ahora ha funcionado el ser humano. Mientras algo nos va bien, no lo tocamos, no lo cambiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos va bien, ya me gusta, ya me interesa. Pero parte de que yo haga un paso, un cambio, a veces viene de ahí. De ahí la famosa sabiduría ancestral, ¿no? De no hay mal que por bien no venga. Pues esas situaciones que interpretamos como negativas, como malas, como esa oscuridad que nos hablan, al mismo tiempo es parte del proceso, es ese empujón que muchas veces nos hace movernos cuando no nos queríamos mover o no sabíamos que nos teníamos que mover, da igual. ¿Sí? Fijaros cómo vamos viendo a la no interpretación de bien y mal. Esa es parte final del proceso, pero bueno, no me adelanto. En este momento ya los que están empezando a tener esas dudas, como ya están abriendo esa posibilidad en sus propias mentes de que es posible de que exista algo más, como os digo, es energía que resuena. Entonces el exterior empieza a traer situaciones y personas y experiencias que les permitan empezar a investigar, a buscar otras versiones, otras situaciones. Eso ha sido a un nivel individual, pero como siempre os explico, es al mismo tiempo a nivel global. Por eso, años atrás, como os decía, hace 25, 30 años, los que ya tenemos más edad, según qué cosa comentáramos, cuidado a quién lo comentábamos, que a lo mejor nos tomaban por locos. ¿Eh? A día de hoy, por suerte, hemos evolucionado y cada vez hay más seres que creen. Por lo tanto, esa creencia permite abrir esas posibilidades distintas. Al final es así de sencillo. Esto no lo decía Einstein, ¿no? El universo de un hombre depende de su visión, de su versión de lo que exista o no. ¿Sí? Entonces, empezamos a buscar opciones y posibilidades. ¿Bien? Hay unos que a la primera de cambio, si no les coincide esas posibilidades o lo que ellos han entendido que tiene que ser, automáticamente lo vuelven a descartar y les vale como una prueba física de que realmente no existe nada más. Y es como que dieran ese pasito atrás a volver al dormido, ¿vale? Pero realmente nunca vamos hacia atrás. Simplemente nos va a ayudar en el mismo proceso a volver a replanteárnoslo. Al final, si estamos en el proceso, estamos en el proceso. Y como os Una digo, pregunta, una pregunta. ¿Puede que la sociedad eh, influya en el despertar? Porque algunas veces lo que hacer es, no me gusta este camino, lo veo un poco así, nos mete ideas para que no vayas hacia tu despertar, ¿no? Pregunto. bueno, la versión que yo os comparto, todo es parte del todo. Entonces, como todo es parte del todo, no hay ningún plan que esté por encima del plan general. Bien, entonces, esa misma parte está, pero está porque todavía hay seres que están en ese nivel de conciencia.
Ujú, Entonces, cuando tú avanzas, que si nos da tiempo lo acabaré explicando, cuando tú avanzas en ujú, la progresión, llega el punto en el que te das cuenta de que una cosa es la versión de fuera y otra cosa es la versión de dentro. Cuando te das cuenta que el poder real está dentro de ti, entonces lo de fuera pasa a un segundo plano. Entonces tú has pasado del proceso. Entonces ujú, tú has hecho una evolución. Entonces lo de fuera que antes era tan malo y tanto te dominaba, ese sistema, esa matriz de la que muchos ahora, Matrix, Matrix, cuidado que la película Matrix me encanta, ¿eh? Fue para mí, ya, eso es lo que sentía. Pero no la lucha contra el sistema. En el ujú, proceso lo que aprendes es parte de eso. ¿Vale? Entonces, estamos ahí, el que de momento está ahí, y no hay más, es su experiencia. Y al ujú, final, como seres de energía que somos parte del todo y el todo al mismo tiempo experimentándose a través de cada uno de nosotros, para que quede ujú, más claro, somos el mismo Dios, todos somos Dios, experimentándonos a través del personaje que queremos ser, cada ujú, uno es libre de experimentar lo que tenga que experimentar o sienta experimentar. ujú, Realmente es cada uno de nosotros para decidir por otro ser. No, al final el poder es eso, decidir que tu responsabilidad es la tuya, pero la del otro es la del otro. ¿Sí? ujú, Entonces, en ujú, el proceso, da igual los que hayan dado el pasito y hayan creído que eso les confirmaba que no es real y vuelvan a dar ese supuesto me quedo más tiempo dormido, ujú, dormirán más tiempo, pero llegará el punto en el que vuelvan a probar. ¿Sí? Entonces, ujú, los que ya han probado y resulta que algo les empieza a variar o a posibilidades, normalmente la mayoría de personas, y tú que también eres terapeuta como yo durante todos estos veintitantos años, claro, he hecho muchas terapias, cursos, y al final la mayoría de veces empieza la gente por un problemita, ujú, algo que tengo, un problema que tengo en la vida, algo que no me gusta, algo que no entiendo. Y entonces me abro a la posibilidad de ir a una persona o de hacer algo, o de... Si resulta que eso me ha valido para que ese problemita se solucione o cambie o me afecte de otra manera, entonces ya es como que le empezamos a dar un poco más de credibilidad. Y al ujú, final, realmente somos nosotros, ese Dios creador. Si yo cambio mi versión aquí, estoy cambiando la energía de aquí, aquí que ujú, nosotros. Y cuando yo cambio la energía que hay en mí, lo que ujú, resuelve mi vida también cambia. Por lo tanto, las experiencias que llegan a mí, las personas que llegan a mí, empiezan a cambiar, dándome posibilidades de nuevas experiencias, ¿sí? Y así ujú, vamos andando. Es como ir en la bici, ¿no? Que le vas dando al pedal y aquello va avanzando. Realmente no hay esfuerzo. Realmente es lo que siempre nos dicen, si todo es más sencillo, si no hay que forzar nada, que al final ujú, si se aprende a fluir con la vida, con el universo y con uno mismo, y uno entiende cómo funcionan las cosas, que por supuesto hasta que no llegas a ese punto, está la etapa del sufrir, del supuesto esforzarse, del un montón de cosas, pero como digo, no pasa nada, se aprende, ¿eh? ujú, Llegamos al punto en el que, como empieza a funcionarnos un poquito las cosas, nos abrimos y nos adentramos más a lo que se le ha llamado el mundo espiritual. ujú. Aquí más o menos, Fernando, coincides con la Sí, sí, versión. sí. ¿Eh? Sí, claro. Aquí tenemos un punto muy importante. Cuando nos abrimos a esa etapa más espiritual, Ujú, claro, al final realmente ese ego que le dicen, esa personalidad que realmente todavía somos y creemos ser, mejor dicho, está ahí. Entonces, depende cómo funcionamos, dónde lo que nos llega, no nos deja de llegar, a veces también nos confundimos un poquito y entonces nos vamos solo al lado espiritual, rechazando el lado físico, el lado terrenal, incluso ujú, rechazando y juzgando muchas veces a esas personas que les llamamos dormidos, ¿no? A los que no quieren ese tema espiritual, a los que solo van desde lo material.
Pero claro, más adelante nos daremos cuenta que al final no deja de estar haciendo un poco parte de lo mismo, porque al final todavía no estamos cogiendo conciencia, que simplemente estamos yéndonos de una polaridad a la otra. Ujú. ¿Sí? Sí. En esta etapa es en la que todavía seguimos creyendo y viviendo desde fuera. Empieza a llegarnos informaciones nuevas y diferentes, sí, pero todavía no las hemos puesto en práctica y todavía seguimos viviendo como hasta ese momento, desde fuera. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, y esto seguramente os habrá pasado a la mayoría, coño, como yo estoy descubriendo unas cosas que se supone que son buenas y que funcionan, vamos a empezar a explicárselas y a veces a metérselas con embudo conocidos a los que tenemos más cercanos. Ujú. ¿Os ha pasado? El arquetipo de Salvador, ¿no? Intenta convencer a los demás. Ahí está. Exacto. Molt bé. Y el salvador del mundo, ¿eh? Eso Ujú. también, ya de, yo he venido a salvar el mundo. Luego entenderemos que no hay nada que salvar. Pero bueno, es parte del proceso. Bien. Ujú. Aquí volvemos a otra etapa en la que a veces podemos dar esos supuestos pasitos detrás. Si los que están a nuestro alrededor, si nuestra familia, si nuestro núcleo no nos da un poco de apoyo o incluso nos ridiculiza o nos da caña, muchas veces nosotros mismos no nos permitimos seguir en nuestra creencia y es como que volvemos a, ya no creemos, ¿vale? Nos tocará volver a pasar el proceso de otra vez no creo para volver a vivir X experiencias que al final nos lleguen otra vez al punto de, oye, voy a abrir las posibilidades otra vez. Ujú. Un problema. Como veis, al final hay muchas personas que a veces cuando me preguntan, ¿no? O como hablábamos antes, ¿no? Son pasos, ¿cuánto toca cada paso? Depende. Hay veces que una etapa las pasas de un momento al otro sin darte cuenta y hay veces que hay etapas que repites una y otra vez, una y otra vez. Cuando decimos etapa a veces son pasos. ¿Sí? Ujú. Pero igualmente no hay problema. Cuando ya pasas todo, luego te das cuenta que todo lo vivido era fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hayas vivido es lo que te ha llevado al momento de ahora. Por lo tanto, con el proceso y las supuestas etapas pasa lo mismo. No podemos saltarnos etapas. Pero ¿qué pasa cuando empezamos con ese mundo espiritual? Pues que todos ya queremos ser terapeutas, todos ya queremos ser canalizadores, todos ya queremos irnos hacia arriba y pasar de esta mierda de aquí abajo, Ujú. ¿no? Pero al final no deja de ser otra parte más del mismo proceso. Entonces, entras en etapa de dudas. ¿Por qué? Porque según qué cosa ya las has idealizado tú y has Ujú. hecho propias versiones de esa magnificencia, ese gran salvador. ¿Eh? Y entonces ya se supone que tu vida está destinada para que tú tengas que ser ese salvador. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces luego hay gente que lo mismo, que estudiamos, que empezamos a ir a otras personas, que leemos, que aprendemos a hacer X técnicas, ¿eh? Ujú. Y entonces empezamos a recibir informaciones distintas. Muchos llegamos al punto en el que ya como que sentimos o creemos que es momento de también compartir con otros nuestras propias experiencias e informaciones. Ujú. O que hemos aprendido de otras personas, total, nos hacemos terapeutas. Hoy en día tú le das una patada a una piedra y ya no te salen escorpiones, te salen terapeutas. Muchos requistas, ¿no? Bueno, un poquito de todo. A un poquito Pero, de todo. y esto lo digo desde el cariño, que yo también soy terapeuta. Sí, sí, igual que ellos. Aún así, no pasa nada. También es parte del proceso. ¿Por qué? Porque como todavía vivimos un poco desde fuera y no hemos aprendido a vivir desde dentro, entonces lo que empezamos a compartir y enseñar a los otros al mismo tiempo
estamos compartiendo y enseñando a nosotros mismos. Ujú. Y menos algunos que entran más en ese ego espiritual que se le dice. Y entonces, bueno, hacen otro proceso distinto, pero la mayoría no funciona y nos permite aprender de esas experiencias también para avanzar a un siguiente paso o un momento más avanzado del proceso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Parece una escalera o un laberinto? ¿Cómo lo definirías? Cuando no te preocupas de cómo es el camino y solo andas, pues ya la verdad que no me he preocupado nunca de definir por dónde voy, simplemente voy. Pero sí, depende para quién será un laberinto, depende para quién será circular, depende para quién es una recta. Al final, siempre el tema es que al final el proceso es el proceso. Y como nos dicen siempre, si esto ya ha pasado y ya se ha vivido y el tiempo no es como nosotros creemos que es, por lo tanto, al final avanzas. Pero Eh, lo fantástico de esto es que no quieras no, porque si no hay quien se va a sentir ofendido. Seas consciente o no, avanzas, ¿vale? Porque como somos parte de ese todo, es ese todo el que se estaba avanzando, no somos nosotros individualmente. Ese proceso se está dando y lo vemos en la propia naturaleza, en el universo, en todo. ¿Vale? ¿Por dónde íbamos? Íbamos ya por el llegar a los terapeutas, darla fuera para empezar a recibir. Entonces avanzas un poco más y ya coges una conciencia en la que te das cuenta que realmente sí, que realmente somos ese ser de energía, que realmente esa energía sutil que nos hablan de las otras dimensiones simplemente son nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro sentimiento, que es la unión de ambos, de emoción y de pensamiento. Entonces coges conciencia que realmente si eres energía que resuena y que las circunstancias de tu vida simplemente resuenan con la información, con la energía que hay en ti. Además aprendes que la vida funciona de X manera, que hay unos procesos que al final también hay unas programaciones familiares, que hay una información que viene de tu linaje, que hay unas informaciones que vienen de tus vidas pasadas. Cuando empiezas a dejar de intentar anular esa propia información en ti porque siempre te han dicho que no puedes ser débil, que no puedes aceptar una oscuridad, que no puedes aceptar según qué circunstancias, empiezas a permitirte a ti mismo entender toda la información que realmente hay en ti. Y entonces empiezas a hacer ese proceso todavía más consciente. Por lo tanto, los pasos, vamos a decirle, cada vez son más rápidos, son más grandes. Como ese cambio empieza a realizarse dentro de ti, al mismo tiempo tu vida también cambia. No porque tú hayas forzado que tu vida cambie, que cuidado, cuando tú haces cambios en ti, a veces también tus actitudes, lo que tú vas a hacer, dejas de hacer, cambiará, por supuesto, y eso va a influir en la consecuencia de lo que luego venga. Pero ya no hablo solo de lo que tú hagas a ese nivel físico, sino a ese nivel de la energía, de la resonancia de la energía que realmente hay en ti. ¿Se entiende? O yo voy muy lanzado porque ya lo tengo tan integrado, pero luego las palabras quedan ahí muy vacías. ¿Cómo, danos un ejemplo de cómo puedes interactuar con seres que no están despiertos y tú sí que estás despierto? ¿Cómo interactúa un ser que está despierto? Vale. A eso hablábamos. En el proceso que hablábamos, se supone que estamos en ese proceso en el que todavía no estamos despiertos. Ujú. Hemos llegado a ese puntito de antes de empezar a tener una posibilidad de despertar, ¿vale? Y cuidado, despertar no es iluminarse, no es lo mismo, ¿eh? Iluminarse ya es ese final del proceso, podríamos decir, cuando realmente vuelves a esa energía que es luz, por eso se le dice iluminar, ¿vale? Que es lo que han hecho los grandes maestros.
Pero el despertar sí que es el proceso después de el llegar al punto de empezar a trabajar uno su propio interior. Dicen los maestros, no vayas fuera, ves dentro, 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 dentro. Al final es eso, es empezar a coger conciencia de lo que os decía, de que los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las estoy creando yo. Por lo tanto, como las creo yo, son parte de mí, pero yo soy el creador de ellas. Y yo cojo conciencia, soy el creador. Volvemos a la misma conciencia de ser parte de ese todo. Al final realmente sí que tenemos el poder, las estamos creando. De momento no hemos sido conscientes de ello. Como no hemos sido conscientes porque estábamos en la otra parte del proceso y todavía creíamos que lo que valía más era lo de fuera que lo de dentro, lo de fuera nos estaba influenciando continuamente hacia lo de dentro. ¿Sí? Una situación que no me gusta, me enfado. Una persona que me dice algo que no me hace sentirme bien, pues le grito, no sé qué. Y entonces yo he cambiado mi estado, mi energía, mi forma, porque sigo reaccionando a lo de fuera. Sí, Cuando empiezo a coger conciencia de que si yo entiendo esta situación de una forma distinta, me va a afectar de una forma distinta. Por lo tanto, voy a reaccionar de una forma distinta. Yo soy un gran defensor desde que empezamos, porque la mayoría de seres siempre hablan del amor. Y yo remarco mucho que para mí es la unión del amor y la sabiduría. Por eso, mi método que os compartí a todos, que fue el que a mí me funcionó, todo lo demás no me funcionaba, sí, que a mí me funcionó, fue lo que yo le llamé el método Galaser, pero que simplemente es entender, aceptar. Y al hacer esta unión de ambos, se genera ese triple, que es la transformación. Por lo tanto, sería entender, aceptar y transformar. Pero realmente, como tú haces el entendimiento y la aceptación, la transformación se hace sola. Si lo entendemos bien, el entender es sabiduría y el aceptar es amor. ¿Bien? sí. Entonces, nos han bloqueado siempre. Nos han bloqueado la sabiduría. Nos han dejado creer en el amor, incluso la religión. Amor, 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 sí. Que ya está de coña, ¿eh? Es esa parte esencial también. Si solo tenemos sabiduría y no está el amor, seguimos en el incompleto, ¿sí? Pero, ¿en qué momento estamos? ¿De qué estamos hablando? Del despertar. El despertar es la toma de conciencia. El despertar es aceptar esa sabiduría que realmente somos y de la que formamos parte, que nos han anulado desde el principio. Porque años atrás y en otras vidas muchos hemos sido quemados cuando hemos hablado de según qué cosas porque éramos brujos, éramos herejes, ¿no? O queríamos saber más o queríamos saber como si fuéramos dioses, cuando lo único que les compartíamos que es que realmente lo éramos. No nosotros, todos. ¿Sí? Sí, Vale, me voy para final, ¿eh? Total, llega ese momento en el que entonces uno empieza a coger conciencia. Cuando uno empieza a coger conciencia, empiezas a aceptar y a entender situaciones de una forma distinta como lo hacías antes. Y por supuesto, como todo está relacionado, no solo va a ser, tú vas a hacer ese primer proceso en ti, pero luego va a venir esa experiencia a tu vida en la que vas a poder practicarlo, ¿sí? En la que lo vas a poder hacer la vivencia. Y va a ser ese triplete, como nos decía Jesús, el 3 en 1. ¿Sí? Yo lo entiendo, yo lo acepto y lo vivo, lo integro. Cuando lo integro, entonces ya pasa a ser parte de mí. Si ya pasa a ser parte de mí, ya dónde está el problema. Sea un trauma, sea un proceso que yo tenga que vivir, o sea lo que sea. Todo funciona igual. Todo. Es tan sencillo que cuando llegas al punto de decir, joder, sí que me he complicado toda la vida, sí que he forzado, sí que he querido, sí que... Al final nos lo decían, si solo es ser. Y ya sé que suena muy así, pero sí es que por ahí va la cosa. Entonces,
¿Cómo se supone que una persona despierta se relaciona con una persona dormida? Pues igual que se relacionaba antes, si realmente esta persona está despierta, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a aceptar que otro ser sigue siendo el mismo Dios que es él en su momento y en su proceso. Por lo tanto, yo simplemente funcionaré de la manera que iba funcionando, pero ahora estaré viviendo en el sistema, no bajo las normas o las reglas del sistema, sino siendo consciente de cómo funciona el sistema, porque seguimos viviendo aquí, pero viviéndolo de una forma distinta. Me afectarán las cosas de una forma distinta, pero yo aceptaré que ese ser que le decimos dormido funcione como funciona. Al final, todos son versiones y cada uno funciona desde su nivel de conciencia de ese momento, ni más ni menos. Es así de sencillo. Si un ser está en un momento de supervivencia, en su mente está que hay un peligro de muerte, ese ser va a reaccionar y va a hacer lo que sea necesario en ese instante para intentar sobrevivir. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es genéticamente la información que tenemos. Si ese ser tiene otro momento de conciencia, seguramente esa situación ya no la viviría como un momento de vida o muerte, como un peligro. ¿Me explico? Por lo tanto, este otro ser que está en otro nivel de conciencia, su reacción no sería la misma. Esto, cuando llegas a un punto de entender el proceso, es importantísimo porque se empieza a llegar al respeto. El respeto, el entendimiento y la aceptación del propio proceso y de todos los seres que existimos. Yo soy de los que de pequeño luchaba, maldecía y no entendía si había un supuesto Dios, cómo cabía pobreza, cómo cabía hambre, cómo cabía todo lo que había. En ese momento tenía un nivel de conciencia. A día de hoy, mi versión ha cambiado completamente. No quiere decir que esté en lo cierto, ¿eh? Como os digo, esa es mi versión, cogerla que os valga, usarla para vosotros, transformarla, pero a mí me ha permitido vivir y sentir la vida de una forma distinta como la sentía. Por lo tanto, sí, cuando os hablo también desde mi propia experiencia. No os pido que me creáis, yo comparto. Lo que sí que os recomiendo, ya ni os lo pido, es que lo pongáis en práctica, que lo probéis. Cuando probamos según qué cosa y vemos que, hostia, pues puede ser que me funciona. Y si me funciona, lo vuelvo a probar. Y si lo pruebo, resulta que empiezo yo a darme, sin ser consciente, la posibilidad de creer que hay cosas distintas a las que pensaba y hay posibilidades distintas. ¿Sí? A veces con cosas sencillas, ¿eh? Yo empecé cuando iba a algún sitio, pedir una plaza de aparcamiento. Y yo he ido con amigos que han flipado en colores de llegar a pleno Barcelona Centro y tener mi plaza de aparcamiento allí delante de donde iba al sitio, por ejemplo. Y los estímulos que ahora que la sociedad está viendo con todo este movimiento de guerras, de caos, que se está volviendo, que hay casi todo es mentira, pero que está moviendo, sirve para ese despertar. La gente puede coger esa ola de miedo y transformarla. Sí, sí, mira, Cuéntanos. desde mi versión y mi información, como os digo, son dimensiones que el latido ese que dicen del corazón del universo simplemente es energía que expande, ¿no? Entonces, como os he explicado varias veces, esa vibración, ese punto de energía más alto, está llegando a nuestra zona del universo físico, a nuestro sistema solar, igual que antes llegó a otros sistemas solares, que son ahora los que conocemos como maestros, ¿no? Que nos ayudan, que son seres que ya se han elevado en conciencia. Pues ahora ese proceso se está haciendo en el planeta Tierra. Entonces, es un proceso que, como os digo, es un proceso. Si no hay ningún ser que mande más que el todo, entonces ese proceso se está dando. Como se está dando,
para que todo el montaje que está creado se transforme, a veces la transformación se ve desde el caos, ¿no? Pero realmente solo es una transformación. El ejemplo sencillo aquel de la casa, ¿no? Vamos a limpiar la casa, pero hay un momento dado que para barrer, para fregar, para no sé qué, no sé cuánto, tenemos que mover los muebles, tenemos que mover las cosas. Si miramos la casa en ese momento está en un caos, ¿no? Dice, ya, pero está en el parte del proceso para limpiarlo. Entonces estamos en ese momento. Muchos seres desde hace muchos años nos van compartiendo información. Entonces se trata de eso, de también saber sentir, discernir la que te cuadre, la que no, la que tú crees que es más verdadera o no. Pero realmente estos tiempos ya nos los pronosticaron, pero desde hace muchos años, incluso al Jesús, ¿no? Estamos en ese momento que le llaman de la separación del cielo y del infierno. Por supuesto, el infierno no es real, como hablamos son palabras, pero al final son niveles de conciencia. ¿Bien? Entonces, para que todo el sistema que ahora está montado cambie, si no rompemos los cimientos, para que me entiendas, ¿vale? Si los cimientos están muy metidos dentro, tendremos que romper cimientos para sacarlo todo bien y crear una cosa nueva. Pues estamos en ese momento. ¿Dónde está el tema? Que como hablamos, depende del nivel de conciencia de cada ser. Si sigue bebiendo desde el exterior, por supuesto, le va a seguir afectando pues esa información, ese miedo, esa supuesta manipulación y toda esa parte. Entonces sí, esos seres van a seguir en esa vibración más baja. ¿Sí? Pero eso no va a impedir que el planeta siga evolucionando y subiendo su nivel de evolución. Por lo tanto, aquí no hay problema, aquí no hay obligación, aquí no hay forzar a nada. Es proceso. Los seres que sigan en una vibración que quedará más baja de la que va a quedar el planeta Tierra, para que me entiendan, simplemente sus almas reencarnarán en otros planetas que estén en un nivel de vibración todavía más bajo, digamos, como antes estaba la Tierra. ¿Sí? Los que hayan cogido conciencia y hayan aprendido, entre comillas, a vivir más desde su interior que el exterior, verán las noticias, verán las cosas, pero lo entenderán de una forma distinta. Y vuelvo a las mismas. A veces hay personas que me dicen, hostia, tío, ¿y si estás equivocado? Bueno, pues si estoy equivocado, estoy equivocado, ¿qué quieres que te diga? Pero yo me quedo con cómo me siento. Yo me quedo con mi paz interior, yo me quedo con entender que no estoy de acuerdo en que hayan guerras, en que hayan niños que mueran, todo eso ya estoy de acuerdo en que no. Pero al entenderlo de que es parte de un proceso, que no me afecta igual. Y en mi no solo creencia, sino es el sentirlo, es esa fe que nos dices. Cuando tú sientes dentro de ti que aquello es de una forma determinada, volvemos a las mismas. Si la versión es cierta, si somos ese ser de energía ahora, es que no hay más. Entonces ya en tu mundo, aquello no le está afectando. Y eso no quiere decir que mañana se líe la guerra y caiga la bomba encima de mi casa y sea uno de los primeros en tener que irme, ¿eh? Pero igual, si tengo que irme, pues cuando tenga que irme voy. Igual que tuve que venir al cine, ¿no? Por lo tanto, al final, todo el truco es ese. Cuando uno trabaja toda la historia interna y todos los miedos que nos han metido, es una maravilla poder vivir la mayoría de tu día en paz interior. Se nos está acabando el tiempo. Es el final, bueno, o el principio es la paz interior, ¿no? El paso no culminante, sino como la continuación. Sería primero la paz, llegar hasta la paz y al entendimiento de todo lo que hay. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a finalizar con el siguiente paso. Bueno, yendo rápido, en una canalización que me compartió mi yo superior, me decía, para que lo entiendas y a un nivel muy sencillo, es como que primero estabais en una pesadilla, el sueño se transformó un poquito de aquella manera, medio bien, medio mal, luego ese sueño pasa a un sueño guapo, luego el sueño pasa a un sueño maravilloso y al final te das cuenta que todo era un sueño y te despiertas. El siguiente, el coger conciencia es
el despertar, empezar a poder vivir, como os decía, en el mundo en el que vivimos, porque para eso hemos venido aquí, para acabar de experimentar y de acabar de coger esa conciencia en nosotros de lo que somos e integrarlo. Cuando ya lo integras finalmente, ya es el paso, podríamos decir, final, que es la iluminación, que es lo que se supone que hicieron los grandes maestros, Buda, Jesús, etcétera. Y entonces, ¿qué haces? Toda tu vibración ha subido de nivel, por lo tanto, ya no existes en el plano físico, porque ya tu vibración es más alta que esa vibración de cara del plano físico, y simplemente entonces ya vuelves a la fuente. Ya has pasado todos los niveles. Por eso en la Biblia y en muchas historias que confunden, pero nos dan parte de la información, podríamos decir, verdadera. No es el ser humano en sí, sino todo ser físico que está en ese punto de conciencia alta, vamos a decirle, son seres que han experimentado todos los niveles, todas las dimensiones. No somos el último mono, como nos querían contar, al contrario. Muchos seres de energía todavía no han experimentado el plano físico. No vamos a decir que somos más ni menos. Simplemente somos el final del proceso. Cuando un ser se ilumina ya forma parte del todo de nuevo. Sí. Y un punto es que no andamos solos, que siempre estamos acompañados y que nos ayudan en la toma de decisiones y la toma de conciencia, ¿no? O al final, como decíamos antes, hay seres que ya hicieron el proceso y son esos seres espirituales. Hay gente que le llama ángeles, gente que le llama maestros, gente que le llaman seres de energía. Pero sí existen esos seres en las dimensiones sutiles, igual que existe al mismo tiempo nuestro yo superior, ¿vale? Porque existimos en todas las dimensiones a la vez, que nos ayudan, nos guían. Pero como os digo, ya no son esos seres que aún así cuando hablamos de ellos parece que estén separados de nosotros. Es ese todo al mismo tiempo. Por lo tanto, la misma vida, cuando tú dejas de rechazar tu vida, cuando te das cuenta que donde estás es donde tienes que estar y que lo que te pasa es lo que tiene que pasar, no porque te lo merezcas, no porque seas malo, no porque seas bueno, porque simplemente es una resonancia de la energía y la información que hay en ti que te va a permitir vivir la experiencia determinada que te dará la posibilidad de experimentar aquello y transformarlo. Punto. Entonces la lucha desaparece. Cuando tú dejas de luchar contra el sistema, cuando dejas de luchar contra tu vida, cuando dejas de luchar contra el mundo, entonces ya no luchas. Y cuando no luchas, estás en paz. Fenomenal. El último punto, fenomenal. Muchas gracias, Moisés, por venir y darnos esos pasos para poder llegar a esa conciencia y a ese punto en donde estás tú también. Donde estamos muchos, ¿eh? Estamos muchos, pero bueno, estoy hablando de ti. Ya acordaros que a veces nos vamos moviendo en la escala, ¿eh? No nos asustemos, es parte del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Quedamos en otra ocasión, ¿vale? venga, encantado, un placer. Vale, un placer. Gracias. Sí, nos vemos. Bendiciones. Hasta luego.